Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo en 5 Minutos Roll. Hoy volvemos con una nueva reseña. En esta ocasión vamos a hablar de El Anillo Único, publicado en su versión original por Free League y nos llega de las manos de Biriberia en su edición en castellano y en catalán también. Como ya nos llegaba Aventuras en la Tierra Media o nos llegaba El Anillo Único, la primera edición, ¿vale? De la mano de Debir, pero en esta ocasión han decidido traducirlo al mismo tiempo y publicarlo en castellano y catalán. Cosa que me parece una idea muy interesante, siendo además El Señor de los Anillos un libro que aquí en Cataluña se ha consumido muchísimo en catalán. No sé cómo habrán ido las ventas, ¿vale? Del juego de rol en catalán, pero espero que hayan sido buenas porque la intención de Debir en principio era sacar las dos líneas paralelas. Bien, vamos a hablar de este juego. Este juego que ya os puedo ir anticipando que me ha gustado muchísimo y del cual yo no conocía la edición anterior porque cuando quise entrar ya tenía muchos suplementos. eh, Se hablaron ciertos términos en relación a esa edición, perdón, que no me gustaban mucho. Tema de combate, tema de ratas, tema de... Bueno, se anticipaba que de un tiempo a esta parte que esa edición iba a acabar... iba a acabar acabando, ¿vale? Valga la redundancia. Y finalmente, cuando Free League anunció esta nueva edición de El Anillo Único, he de reconocer que me pensaba un poco, estuve pensando un poco entre si entrar o no entrar. Obviamente que debiera anunciar la edición en castellano tan rápido fue un punto a favor. Pero es una cosa un tanto extraña, un tanto curiosa, porque a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos. Desde que vi las películas en el cine, me leí los libros, he jugado todos los videojuegos. O sea, soy muy fan del Señor de los Anillos. Pero por alguna razón no acababa de entrar en este juego. Algo me retenía, que era su error, como descubrí hace poco. Entonces, ya digo, no sé qué era lo que me retenía a no entrar en el anillo único. Quizá era la sombra de Tolkien, el miedo a dirigir mis cosas en esta ambientación y meter la pata o alguna cosa así. Puede ser que fuera eso. Quizá interiormente me estaba pudiendo ese miedo, pero por suerte, como digo, he acabado entrando en esta nueva edición, de la cual ya anticipo que voy a ir a tope con ella. Y a todo lo que salga adelante porque me ha encantado muchísimo. Sigue manteniendo en esencia las cosas buenas del Anillo Único primera edición. Ha cambiado algunas cosas. mm, Ninguna es una barbarie, ninguna es una cosa tan grande como para que digas, "Buah, ya no es el mismo juego". No. Aunque lo publique Free League, no tiene el sistema de GR0, ¿vale? Que mucha gente se piensa que tiene el sistema de GR0 y no es así. Lo que pasa es que sí que se nota el buen hacer de Free League en el tema de ilustraciones, en el tema de la maqueta, en el tema de la fase de viajes, cosa muy importante en Señor de los Anillos. Y aquí se nota. Se nota que esta gente sabe hacer muy bien el estilo de sus campañas sandbox, en la que tú tienes un mapa, una localización desde donde sales, ya sea el Arca, Castillo Crouch, sea, bueno, la fortaleza de Forbidden Lands, y tú te vas moviendo a base de rumores, misiones, encuentros por el mapa, y dependiendo de lo que vayas encontrando en esos sitios, pues pasarán ciertas cosas en la aventura. Eso es lo que nos plantea esta nueva edición. Unas campañas totalmente abiertas, donde las decisiones de los jugadores van a influir en el transcurso de las aventuras y donde las aventuras propiamente dichas que publicará Free League van a ser escenarios, como hace con Forbidden Lands. Van a ser, ya sea una campaña o no, ¿vale? Pero serán como localizaciones donde se nos describirá lo que está ocurriendo, se nos describirá la misión que puede llevarnos hasta allí, los rumores, se nos describirán ciertos factores en los que los jugadores irán descubriendo si van a ese sitio o si el máster los conduce de alguna manera hacia ese sitio. De hecho, en este libro viene un ejemplo de uno de esos escenarios para que veamos cómo van a ser. Realmente no viene una aventura de inicio, sino que lo que viene es ese escenario. ¿Vale? Pero ¿por qué es eso?
tal y como han planteado esta edición del juego, no está pensada para que a ti te den una aventura y tú dirijas esa aventura y ya está. O una campaña al uso. Está pensada para aquellos que conozcáis Forbidden Lands o Mutant Year Zero, al estilo, más al puro estilo sandbox, ¿vale? Entonces, deciros también el tema de la edición física me parece una edición de lujo, ¿vale? Totalmente ambientada, es preciosa, con un marcador de tela en rojo. Puede parecer un libro más grande de lo que es, pero realmente tiene unas aproximadamente 240 páginas. Y el tema es que no es un libro muy grande, pero lo parece más grande porque, según me comentó, bueno, a mí y a la mesa en la que estábamos reunidos, Vanessa de The Beer, cuando estábamos en la Noche Insomne, tiene un estilo de papel que tiene como más aire, ¿vale? Está como inflado, por lo tanto el papel parece más grueso, pero pesa menos. Una cosa muy curiosa, alguien lo comparó con el arroz inflado, ¿vale? Y realmente le dota de una calidad muy buena y hace que los colores se vean muy bien. En cuanto al texto, tiene un gramaje que iremos viendo en la reseña, pero es un gramaje muy fácil de leer, muy buena, muy bien elegida la fuente. En ningún momento hay ninguna palabra que no se pueda leer bien por el tipo de fuente que tiene, ni siquiera cuando usa la de los títulos, que es un poco más al estilo Señor de los Anillos, podríamos decir. El juego viene en una maqueta a dos columnas, completamente a color, ¿vale? Aunque sí que es cierto que como iremos viendo, durante el juego, en el interior, hay muchas ilustraciones que son en blanco y negro. Aunque, bueno, o más que en blanco y negro, de hecho no es blanco y negro, es como una especie de escala de grises, aunque tienen como cierto tono sepia. Es un poco el estilo a los Forbidden Lands, ¿vale? Imagino que estas son las que habrá hecho sobre todo Álvaro Tapia. Eh, Sinceramente, le da un nuevo aspecto, una reimaginación o su propia visión de la Tierra Media, que me parece muy acorde con la obra y me parece espectacular el arte que tiene este juego. Aparte de eso, a cada inicio de capítulo sí que tenemos una ilustración a doble página en la que se pueden reconocer momentos del Señor de los Anillos. ¿Vale? Aunque este juego no transcurre durante el Señor de los Anillos, las ilustraciones claramente son los personajes del Señor de los Anillos. ¿Vale? Podemos reconocer a Gandalf, Legolas, Gimli, Aragorn, Sam, Merry, Pippin, Frodo y distintas escenas que es fácil imaginar en qué momento son, ¿vale? Aparte de eso, cada capítulo, perdón, eh, viene con un pequeño texto de ambientación extraído de las obras de Tolkien. Y eso es algo que se repite, lo iremos viendo porque durante el libro hay varias veces en las que aparece, de hecho muchas veces en las que aparecen textos de la obra de Tolkien y vienen marcados en un color rojo, ¿vale? Al inicio de los textos, de hecho. Es donde más bien. Así que, en cuanto a edición, me parece una edición espectacular, ¿vale? O sea, ya simplemente por lo bonito que es, ya os diría adelante con él. Pero no nos vamos a quedar solo en la superficie, sino que vamos a ir a un poquito más allá. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que trae este juego. En este juego, como podemos ver, hay 9 capítulos y un apéndice, en los cuales empieza por un prólogo, resolución de acciones, aventureros, que es el capítulo donde nos explican cómo crear un personaje, características, valor y sabiduría. Todas estas partes serían un poco la parte del jugador, por así decirlo. ¿Vale? El máster también se tiene que leer, obviamente, pero son partes que el jugador debería conocer, sobre todo para crearse el personaje y para saber cómo funciona el juego. Luego, el capítulo 6 y 7 son las distintas fases que hay en este juego. El juego se sigue dividiendo en una fase de aventuras y una fase de comunidad, ¿vale? Y nos explican cómo funcionan tanto una como la otra. Esto es muy importante que el maestro lo sepa, que el director de juego, el maestro del saber que se llama en este juego, pero
los jugadores está bien que lo sepan, ¿vale? Pero si no lo saben al pie de la letra, tampoco ocurre nada, ¿vale? Porque el máster se lo puede decir, sobre todo en la fase de comunidad cuando se juegue. Cuando llevéis unas cuantas ya la conocerá todo el mundo, pero las primeras el máster va a tener que irlo explicando. La fase de aventura no deja de ser la fase normal y corriente que se juega en cualquier juego de rol, ¿vale? A partir de ahí ya entra en la parte de el maestro del saber y el mundo, en el que es la parte que solamente el director del juego tiene que conocer. ¿Vale? No, no es recomendable que los jugadores la lean porque vienen ciertas, aparte de que vienen ciertas reglas que están enfocadas simplemente al máster o a ciertos capítulos que ayudan a ampliar la información para que el máster pueda dirigir una partida, el maestro del saber, perdón. En la parte del mundo vienen semillas de aventura o incluso prácticamente podríamos decir que vienen pequeñas aventuras porque viene bastante bien resuelto. Y obviamente si los jugadores leyeran eso, se estropearían parte de la sorpresa, ¿vale? Y finalmente, el apéndice son algo más de información sobre los mecenas. Mecenas, no gente que lo apoyó el juego en Kickstarter ni nada de esto, sino mecenas, que ya veremos lo que es, pero como el personaje importante que hace de mecenas en el grupo, ¿vale? Nos habla de las localizaciones, cómo vendrán estructuradas, ¿vale? Cómo será el material que vamos a encontrar en el anillo único. Nos trae una localización de ejemplo, que es la estrella de la niebla. Y luego nos trae unas pequeñas tablas de criaturas sin nombre para que, por si queremos crear alguna de estas criaturas épicas del juego, criaturas anteriores a Morgoth, como puede ser el Kraken que había en las minas de Moria, por ejemplo, o criaturas de ese estilo, ¿vale? Vienen como una serie de tablas para crear esa criatura, donde puedes tirar o elegir cómo quieres hacerlo. Y aparte de eso, lo siguiente que viene ya es hoja de personaje y estas cosas. Así que ese sería el contenido, a grosso modo, del juego. Vamos a ver un poquito más en profundidad, ¿vale? Cómo es el prólogo. Empieza el juego con una carta escrita por Gandalf, y nos empieza a hablar de la época en la que se va a jugar esta edición del Anillo Único. Porque una de las particularidades que tiene esta edición es que no transcurre justo después de la caída de Smaug, como transcurría la primera edición del Anillo Único, sino que aquí nos adelantamos un poquito más en el tiempo. Aún siguen faltando años, ¿vale? Para que ocurran los eventos del Señor de los Anillos, pero nos aleja un poquito más de esa caída de Smaug, por lo tanto, la montaña solitaria, el pueblo de Durin, perdón, de Durin no, estaba mirando otra cosa, la montaña solitaria, Valle, están viendo incrementada su riqueza, ¿vale? Pero también el esfuerzo de la sombra ha ido avanzando, estamos más cerca de los eventos de los Anillos, por lo tanto ya se empiezan a ver cada vez más peligros, criaturas, esfuerzos, movimientos de esas tropas, y eso hace que todo se vuelva un poco más oscuro. Aparte de eso, otra de las cosas que ocurre también es que nos movemos de la zona en la que transcurría el Anillo Único, que era la zona alrededor de la montaña solitaria, a una zona noroeste del mapa, más cerca de la comunidad. La comarca y sus alrededores. ¿Vale? Eso me pasa por haber leído fase de comunidad, ¿veis? Así que eso es un poco lo que nos da la explicación del primer capítulo, ¿vale? Más los típicos comentarios de que es un juego de rol y todo esto. Y en el capítulo 2 nos empieza a hablar de cómo funciona el sistema. El sistema funciona con unos dados especiales, aunque realmente podemos utilizar cualquier tipo de dados. Funciona con dados de 6 y funciona con dados de 12, ¿vale? En principio, el dado de 12, en el 11 y en el 12 hay unos símbolos especiales, ¿vale? El 11, quiero recordar que es la runa de Gandalf, ¿vale? Y el 12, el ojo de Sauron. O viceversa, da igual. El tema es que podéis hacerlo así. Podéis hacerlo con cualquier dado de 12. Podéis decir que el 1 es el ojo de Sauron y el 12 es la runa de Gandalf. Eso da lo mismo, ¿vale? El tema es que sabéis que, o tenéis que saber que en ese dado de 12 caras
dos caras van a ser estos símbolos especiales, que tienen diferentes efectos, ¿vale? Y luego, en el dado de 6, ¿vale? El dado de 6 caras, o como lo llaman aquí, el dado de éxito, por cierto, el dado de 12 se llama dado de proeza, tiene las caras del 1 al 6 con un numerito, y aparte de eso, tiene una especie de símbolo, ¿vale? Un pequeño símbolo, que es, bueno, creo que es una runa, ¿vale? No recordaba cómo la llamaba, estaba mirando si lo veía, pero bueno. A mi parecer es una runa, ¿vale? Ahora mismo recuerdo que es una runa. Es una runa élfica, estoy seguro. Es un símbolo élfico. Que está en el número 6, ¿vale? Si sale ese símbolo, suele ser un éxito adicional, ¿vale? Entonces, así es como funciona el sistema con esos dos tipos de dados. ¿Cómo tiraremos? Nosotros tenemos una serie de atributos en nuestro personaje y una de las cosas curiosas de esta edición es que nuestros atributos son también nuestra dificultad, ¿vale? Esto jugaría que lo explique en la creación de personaje, pero en principio, en la dificultad de nuestras tiradas, nos vamos a tirar contra nosotros mismos, cosa que me parece muy interesante. La dificultad de una tirada será 20 y a ese 20 le restaremos la puntuación que tengamos en atributo, ¿vale? Y el resultado, esa es nuestra dificultad. Entonces, las habilidades van englobadas en esos tres atributos, ¿vale? Fuerza, corazón y mente, si no recuerdo mal. El tema es que las habilidades tienen unas puntuaciones que van de 1 a 6. Bueno, de 0 a 6, si no tienes nada. Por cada punto que tengas en esas habilidades, tirarás un dado de éxito, ¿vale? Y siempre que hagas una tirada en el anillo único, vas a tirar un dado de proeza, un dado de 12, ¿vale? A no ser que esa habilidad sea una habilidad favorecida, ¿vale? Que son unas habilidades que tú las tienes marcadas por distintas cosas, como por la creación de personaje, por ejemplo. Y cuando tiras con una habilidad favorecida, lo que haces es tirar dos dados de proeza, dos dados de 12 y quedarte con el mejor de ellos, ¿vale? Aparte de ello, hay una serie de condiciones, ¿vale? Que pueden hacer que una tirada sea desfavorecida, que en ese caso se tiran dos dados de proeza y te quedas con el peor. O luego puedes tener distintas penalizaciones, ¿vale? Que te quiten o te sumen dados, que cuando hacen eso, cuando hay algo que te suma o te quita dados, siempre van a los dados de éxito, ¿vale? Eso es algo que tiene que quedar claro. Nunca hay nada que te sume ni te quite dados de proeza, salvo la tirada favorecida o la desfavorecida, que en ese caso siempre se te van a tirar dos dados de proeza, es el máximo que vais a tirar. Lo que pasa es que la diferencia es que en una te quedas el mayor y en otra el menor, ¿vale? Cómo funciona la ventaja y la desventaja en Dungeons and Dragons quinta. Así que luego hay ciertos estados, ¿vale? Ciertas cosas, por ejemplo, que un jugador te apoye. Si un jugador te apoya, gasta un punto de esperanza y te da un dado. Si estás inspirado, entonces, cuando estás inspirado, lo que hace es que cuando gastas un punto de esperanza, puedes tirar dos dados adicionales en lugar de uno, ¿vale? Cuando gastas un punto de esperanza, normalmente tú puedes tirar un dado adicional. Si estás inspirado, son dos. ¿Qué más? Vale, en principio, esos serían los estados que podrían afectar a la tirada. Luego están los éxitos mágicos, que estos son, si tu personaje tiene un talento o un artefacto mágico, gastas un punto de esperanza, ¿vale? Y puedes conseguir automáticamente un éxito mágico, ¿vale? O sea, consigues la tirada sí o sí porque vas a tener ese éxito mágico. Como por ejemplo, imaginaos que no sé, tú tienes unas botas que te dan una habilidad de saltar sobrehumana, ¿vale? Pues tú, antes de tirar, esto es siempre antes de tirar, ¿vale? El gasto de esperanza. Tú te gastas un punto de esperanza y ya vas a tener éxito en esa tirada para saltar un barranco, por ejemplo. Mágicamente. Y luego, aparte, si tienes más éxitos adicionales, pues
podrás tener más o menos beneficios, ¿no? Pero ya sabes que conseguirlo lo vas a conseguir por esa parte mágica. Bien, en cuanto a sistemas, realmente es eso, no tiene más, ¿vale? El atributo es tu dificultad, tú tiras tantos dados como tengas en habilidad y un dado de proeza o dos si la tirada es favorecida o desfavorecida. Si gastas un punto de esperanza, puedes conseguir más dados. Bueno, puedes conseguir un dado extra. Si alguien te apoya y gasta un punto de esperanza, puedes conseguir otro dado extra. Si estás inspirado, consigues 2 dados extra en lugar de uno. Y a grosso modo, ese es el tema, ¿vale? Luego hay algunas tiradas en las que te aparezca la runa de Gandalf es un éxito automático o que aparezca el ojo de Sauron es un fallo automático o que esos resultados especiales tienen algún efecto, ¿vale? Bueno, para ser exactos, el ojo de Sauron es un fallo automático si estás desanimado, ¿vale? Que es un estado que puedes conseguir cuando tu puntuación de sombra supera tu esperanza. Así que, aparte de eso, aquí nos habla de los estados, ¿vale? Tenemos el estado cansado, que cuando estamos cansados, básicamente es cuando nuestro aguante está en 0. En los dados de éxito que tiremos, si sacamos 1, 2 o 3, lo consideramos en 0, ¿vale? Por cierto, eso no lo he dicho y es algo importante. Cuando tiras un dado de éxito, bueno, o varios dados de éxito, lo que haces es sumar el resultado de esos dados más el resultado del dado de proeza, ¿vale? Y la suma de esos dados es con lo que tienes que superar la dificultad. Por lo tanto, en el caso de que tú estés cansado, el 1, 2 y 3 van a considerarse un 0, así que es más difícil que consigas las tiradas, ¿vale? Ay, vale. Luego aquí nos habla del capítulo 3, que nos habla de los aventureros, ¿vale? De cómo crearte un personaje. Esto ya es algo que hablamos en el vídeo de crear un personaje. Así que no voy a repetirlo aquí. Vamos a seguir pasando. Aquí nos habla un poquito más en el capítulo 4 de las habilidades, ¿vale? Nos explica un poquito cuáles son, para qué sirven, a qué están, cómo están hechas esas asociaciones de las habilidades que van a fuerza, que en la ficha es muy fácil de ver, ¿vale? Porque están justo debajo, pero bueno, te dice cuáles van a fuerza, cuáles van a corazón, cuáles van a mente. ¿Vale? Nos da esa explicación, nos explica las competencias de combate, que nos dice que la dificultad de las competencias de combate son siempre el NO de fuerza, ¿vale? Las competencias de combate son básicamente las habilidades que tú tengas en armas, no, ni más ni menos. Nos habla de los rasgos distintivos, que esto es una cosa que ya vimos en la creación de personaje. Tú tienes que elegir unos rasgos que son una especie de descriptores, aspectos de tu personaje, y si consideras que ese rasgo tiene sentido en la tirada, influye de alguna manera, ¿vale? Cuando vais a hacer una tirada de habilidad, entonces tú invocas ese rasgo y se considera que estás inspirado, ¿vale? ¿Cómo podríamos de esto? Mira, por ejemplo, vais a hacer una tirada para intentar lanzar, me invento, ¿eh? Es una cosa súper chorra que va a salir ahora, pero intenta lanzar un gancho a lo alto de un muro. Y tú tienes un rasgo de que eres alto, eres más alto que la media, o que la mayoría de tu pueblo. Pues a lo mejor puedes invocar ese rasgo, ¿vale? Para estar inspirado. Y esto quiere decir que cuando gastes un punto de esperanza ganarás 2 dados en lugar de 1 a esa tirada, ¿vale? Para que lo veáis, los rasgos son cosas que se pueden explotar un poco del personaje, pero al final dependen de los puntos de esperanza. Vais a tener que gastar también un punto de esperanza, así que no va a ser algo que vais a estar todo el rato invocando. No tenéis que tener miedo a aquellos masters que tengáis miedo a los jugadores que puedan mosquinear algo o que estén todo el rato intentando retorcer la regla, porque al final van a tener que gastar puntos de esperanza, ¿vale? No es un gasto libre. Pero es una manera interesante de ver cómo algo que describe a tu personaje le puede dar cierta ayuda, cierta inspiración, ¿vale? A la hora de resolver una tirada.
Así que básicamente los rangos distintivos funcionan así, ¿vale? Tú lo justificas narrativamente y gastando un punto de esperanza ganas 2 dados a la tirada. Bien. Luego nos habla de el aguante y la esperanza, ¿vale? Que es básicamente sería como una especie de nuestra cordura o voluntad y nuestra vida, ¿vale? Y nos dice cómo descansar en este juego, cómo funcionan los descansos cortos y los largos. El descanso corto nos dice que se suele realizar a mediodía y que suele durar 1 hora, pero solamente se puede hacer uno al día. Y el descanso largo se hace por la noche, obviamente, y también se hace uno al día. Nos dice cómo recuperar o cómo recuperamos la esperanza, cómo recuperamos el aguante, ¿vale? Ya sea usando en la fase de comunidad o ya sea en un descanso largo. La verdad es que las recuperaciones en este juego son bastante lentas, ¿vale? Por ejemplo, en un descanso corto, tú recuperas tantos puntos de aguante como tu puntuación de fuerza. Pero si estás herido, no recuperas ninguno. En un descanso largo, recuperas todos los puntos de aguante perdidos o un número de puntos de aguante igual a fuerza si estás herido. O sea que si quedas herido, vas a estar bastante jodido en este juego. Eso si no mueres, que también es bastante fácil de morir. ¿Qué más? Vale, luego nos habla de una cosa, una regla que me ha parecido muy interesante y son los niveles de vida, que es el sustitutivo de la riqueza en el juego, ¿vale? O más que de la riqueza, de el contar monedas, ¿vale? Aquí los personajes tienen un nivel de riqueza y eso va a ser lo que determine a qué cosas pueden acceder, qué mejoras pueden tener, qué pueden pagar cuando llegan a un pueblo, qué equipo pueden tener, qué montura pueden tener, y todo esto va con una serie de valores numéricos, ¿vale? Tu valor de riqueza es 30, por ejemplo. Y tienes una tablita en la que tú, conforme vayas encontrando tesoros, vas a ir ganando puntos de riqueza, también los puedes ir perdiendo si los gastas o los pierdes o lo que sea, pero en principio vas ganando esos puntos de riqueza y cuando llegues al siguiente nivel, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo que hay aquí, ¿vale? Un nivel de vida frugal tendría un nivel de riqueza 0, pero cuando llegara a 30 ya sería común, por lo tanto podría acceder a las ventajas de el común, ¿vale? De los niveles de vida común. El nivel de vida inicial viene por la creación de personaje, ¿vale? Viene por tu cultura. Pero es muy interesante el punto este de que aquí, cuando te encuentras un tesoro, te dice, esto tiene un valor en riqueza de tanto. Aparte de eso, también hay algunos tesoros que son especiales y hay unas tablas y tal que nos habla de tesoros, sobre todo cuando encontramos algún objeto especial, ¿vale? Pero bueno, luego nos habla del equipo de guerra, que son básicamente las armas y escudos y armaduras que hay en el juego. Nos habla del valor y la sabiduría. El valor y la sabiduría son dos puntuaciones que tenemos que empiezan a 1 en la creación de personaje y que conforme vamos avanzando en el juego vamos a poder invertir puntos de experiencia en mejorarlos. Y cuando vayamos mejorándolos, vamos a poder ir accediendo a ciertas virtudes y recompensas, ¿vale? De hecho, cuando llegamos a nivel 2 de sabiduría, si no recuerdo yo mal, si efectivamente es sabiduría, es cuando podemos acceder a las virtudes culturales, que son virtudes que son exclusivas de nuestra cultura, de nuestra raza, y que, bueno, nos dan cierta mejora al personaje, ¿vale? Son como si fuera una especie de talentos que podemos ir ganando conforme vamos volviéndonos más valerosos o más sabios. Bien. En la fase de aventuras nos explica básicamente cómo funciona, que es lo que vendría siendo una partida de rol estándar, ¿vale? Lo que aquí sí que nos explican también el tema del combate. Cosa interesante, porque yo tenía escuchado en la primera edición que el combate era muy tedioso, que estaba muy mal hecho, tal, no sé qué. Realmente no me ha parecido que sea un combate complicado ni que sea... O sea, me ha parecido bastante sencillo. El tema del combate es que al inicio del combate se determina si estáis lo suficientemente lejos como para que haya lo que aquí llaman una volea, aunque quizás yo lo hubiera llamado andanada, me pega más la palabra, pero bueno, una volea que es básicamente mientras que el enemigo se acerca a ti o tú te acercas al enemigo, tenéis derecho a hacer un ataque a distancia, ¿vale? Si estáis más lejos, pues tenéis derecho a más ataques a distancia. Pero en principio se resuelve esta volea, ¿vale? Y ya se pasa a la fase de cuerpo a cuerpo. En la fase cuerpo a cuerpo hay como unas líneas de combate, ¿vale?
unas posiciones que se llama. Esas posiciones son vanguardia, la posición abierta y la posición defensiva. ¿Vale? Y luego hay una cuarta que es la posición de combate retaguardia. Que esta básicamente es que tú te quedas más atrás atacando a distancia, pero requiere que haya gente delante, porque si no, no te puedes quedar todos en retaguardia porque vendrían todos a por ti. ¿Vale? Dependiendo de. Puede parecer muy lioso, pero realmente es una cosa que se hace muy sencilla. O sea, dependiendo en qué posición estés, tienes unos beneficios u otros. Si estás en posición defensiva, pues estás como controlándote más la defensa, por lo tanto tienes un penalizador al ataque, pero cuando te vayan a pegar a ti, es más difícil que te peguen. Si estás en posición abierta, no tienes ni penalizadores ni bonificadores. Y si estás en vanguardia, tienes bonificadores al ataque, pero no tienes bonificadores al ataque. Vale, ya está. Simplemente es eso. Los bonificadores, ¿cuáles son? Si estás en vanguardia, puedes sumar un dado a las tiradas de ataque, ¿vale? Y te pegan con un dado más, ¿vale? Si estás en posición abierta, como digo, ni ventajas ni desventajas. Si estás en posición defensiva, tú pegas con un dado menos, pero a ti te pegan con un dado menos también, ¿vale? O sea, el tema es, perdónenme, estoy liando yo solo, pero vanguardia, tú pegas con un dado más y te pegan con un dado más. Defensiva, tú pegas con un dado menos y te pegan con un dado menos, ¿vale? Y retaguardia, que es combate a distancia, ¿vale? Como hay una imagen aquí que se ve bastante fácil, que es simplemente unos tíos que están ahí pegándose cuerpo a cuerpo y detrás el arquero. ¿Cuál es el tema de esto? ¿Cuál es el tema de este estilo de combate? No simplemente marca eso, sino que además marca unas acciones a las que tú tienes acceso por estar en esa posición. Simplemente es una acción por posición, ¿vale? Pero tienes una cosa más que puedes hacer durante el combate. Si estás en vanguardia, tienes lo que son tareas de combate que se llaman, ¿vale? Puedes intimidar o intentar intimidar. Si estás en posición abierta, puedes intentar reagrupar a tus compañeros. Si estás en posición defensiva, puedes intentar proteger a un compañero. Y si estás en retaguardia, puedes preparar un disparo, ¿vale? Estas son unas acciones que ocupan. Tú no tienes. Puedes hacer una acción y esto te ocuparía esa acción, ¿vale? Tienes una acción principal y una secundaria, ¿vale? Y esto te ocuparía una principal, por cierto. ¿Qué son las acciones principales? Aquí los tres ejemplos. Recuperar la posición tras quedar desequilibrado. Recuperar un arma, casco o escudo que te has quitado o soltado previamente. Esto puede ser porque te lo sueltes o te lo quites porque superas tu capacidad de carga y estás cansado. Entonces lo sueltas y así baja tu capacidad de tu carga, perdón. Llevar a un camarada caído en un lugar seguro. Moverse por el campo de batalla. Acciones secundarias. Avanzar o retroceder durante el combate. ¿Vale? Cambiar de posición, básicamente. Tratar de localizar a alguien en el campo de batalla, sacar un arma, quitarte el casco, soltar el escudo como por ejemplo para reducir la carga, ¿vale? Realizar un ataque sería una acción principal, ¿vale? Como os podéis imaginar. Pero bueno, aquí el tema es ese, que la gran diferencia, por ejemplo, con un juego como puede ser Dungeons and Dragons, en el que tú tienes un combate y tú tienes un movimiento y una acción adicional y tal, en la que tú te vas moviendo, te vas acercando a los enemigos, es que la parte esta de tenerte que acercar al enemigo, aquí te la cargas, ¿vale? Simplemente se asume que vosotros estáis a una distancia X que la marca el máster, dependiendo de esa distancia, hay ese primer ataque inicial a distancia y automáticamente ya se pasa al momento en el que estáis todos juntos. Os colocáis en el campo de batalla, dependiendo de dónde os coloquéis, tenéis unos beneficios u otros, tenéis unas acciones que podéis hacer u otras y se va haciendo el combate. ¿Vale? Cosas así que pueden haber especiales en el combate. Si sacas runas élficas en el dado, hay algunos equipos que tienen resultados especiales, ¿vale? Tienen efectos especiales. Como puede ser, aquí hay algunos ejemplos: golpe potente, rechazar, traspasar, golpe de escudo. Depende del objeto con el que estés peleando, tienes unos efectos u otros. Luego tienes un golpe perforante, que es un golpe que vas a hacer bastante daño, ¿vale? Porque además puedes fastidiarle la armadura o el escudo a la persona. Y esto se produce cuando en tu tirada de ataque sacas
un 10 o sale un dado, perdón, un símbolo de la runa de Gandalf en el dado de proeza. ¿Vale? Si ocurre esto, se produce un golpe perforante. Bien. Aparte de esto, nos habla de las heridas, ¿vale? De qué pasa cuando tenemos una herida y cómo nos podemos recuperar, ¿vale? Con una tirada de primeros auxilios, ¿vale? Que si no nos la hacen, acabaremos muriendo. El tema de... ¿Qué más? Vale. Pam. Bueno, nos habla un poquito más de las posiciones, ¿vale? Luego nos habla del concilio, que esto es una parte que también tiene lugar en la fase de aventuras. El concilio es básicamente cuando tenemos una reunión con alguien importante, nos vamos a un sitio para intentar conseguir algo. El concilio de Elrond sería lo más obvio, ¿vale? Pero el tema es, no, esto no es en todas las interacciones sociales que tengamos, sino que se lleva a cabo cuando vamos a hacer una petición importante a un pueblo, a un grupo de gente, a lo que sea, ¿vale? Entonces se establece una dificultad y se establece unos papeles que ocupan, ¿vale? Cada persona. Uno de ellos va a ser como el que lleva la voz cantante, ¿vale? Y tienes un número de turnos o un número de intentos para conseguir superar esa dificultad. Dependiendo de si lo haces o no, pues entonces eh, tendrás unos efectos u otros, ¿vale? Lo que también nos dicen es que hay diferentes niveles de dificultad, dependiendo de lo que pidamos y de la implicación que tenga, ¿vale? Luego, aparte de esto, tenemos la parte de viajes, parte muy importante en este juego, como he dicho antes, y que me parece que está muy bien resuelta. Tú tienes un mapa que, por cierto, viene en la parte interior de la portada, y tú decides ir de punto A un punto B, ¿vale? De localización a localización. Por el camino, este mapa se superpone a uno de... o sea, bueno, se le superpone uno del máster que viene como hexágonos, ¿vale? Y diferentes colores que indican diferentes zonas de peligro y tal. Entonces, básicamente, cuentas las casillitas que hay de un sitio a otro, ¿vale? Y el que hace de guía tiene que hacer una tirada. Dependiendo de los éxitos que tenga, pues avanzará tantas casillas hasta que ocurra un evento, ¿vale? Mm, ¿Cuál es el tema en esto? Que hay viajes en los que pueden pasar más o menos eventos, ¿vale? Pero cuando esa tirada llegue, o con esa tirada, perdón, llegues a el destino, o lo pases, ¿vale? Se acabaría el viaje, en principio. Y cuando tú te ocurre un evento, tiras en una tabla y ves qué tipo de evento hay, ¿vale? Y dependiendo de la zona en la que te estés moviendo, pues tienes un tipo de o sea, tienen más peligros o menos, tienes diferentes tipos de encuentros que puedes tener, ¿vale? Diferentes tipos de acontecimientos. Y además pueden afectar a diferentes miembros del grupo, porque cuando vas a hacer un combate, tú te repartes entre exploradores, vigías y cazadores. Repartes como unos roles. Luego ya vamos a la fase de comunidad. Esta es la fase que cuando ya hemos resuelto una aventura, normalmente nos dice que la vuelta a casa no se rolea, a no ser que sea importante, ¿vale? Se asume que volvemos y tiene lugar una fase de comunidad, que es el momento en el que nuestros jugadores explican qué van a estar haciendo sus personajes, ¿vale? Y pueden gastar los puntos de experiencia en mejorar sus personajes, en preparar un nuevo heredero para cuando su personaje muera, en hacer ciertas acciones, ¿vale? Como hablar con sus mecenas, cosas así, dependiendo del tiempo que tengan entre aventuras, digamos. Luego hay una fase de comunidad especial, que es la fase de Yule, que es la fase de fin de año, ¿vale? Que pues, llega obviamente en invierno y es cuando se celebra el fin de año. Y esa es una fase más larga, ¿vale? Donde te da acceso a unas acciones diferentes que puedes hacer, ¿vale? Y aparte de eso, puedes hacer más acciones,
¿vale? En una fase de comunidad normal solamente puedes hacer una acción que se decide entre la comunidad, pues entre todo el grupo. En una fase de comunidad de Yule hay una que decidís entre el grupo, pero luego aparte cada jugador puede hacer una más, ¿vale? Y eso es básicamente la fase de comunidad, o sea, tampoco tiene mucho más misterio, es simplemente ver en qué gastas tu experiencia y ver qué haces y mientras que pasan las aventuras, que te puede servir para buscar información para futuras aventuras, te puede servir para cambiar de mecenas, te puede servir para establecer tu base en otro sitio, te puede servir para muchas cosas de ese estilo. Luego nos habla de la parte del maestro del saber. Aquí nos hablan de ciertos consejos que realmente algunos están bastante bien, otros son muy obvios, ¿vale? Muy básicos de cualquier juego de rol, pero sobre todo nos hacen bastante hincapié en que no tengamos miedo a meter la pata cuando estemos dirigiendo o cuando estemos dirigiendo el anillo único con el tema del canon, ¿vale? Si creéis que podéis fastidiar el canon, eh, pues, no sé, pensad que sois guionistas de Amazon Prime y ya está. No pasa nada. Básicamente lo que te dicen es un poco esto. A ver, lo que te dicen es que realmente las aventuras que ocurren en esos anillos son escritos de una persona, ¿vale? Y como tal pueden haber sido tergiversados y que no sea todo 100% cierto, ¿vale? Así que básicamente lo que dicen es que tienes libertad, que intentes mantener ciertos eventos, ¿vale? Yo que sé, que por ejemplo no encuentren el anillo en un sitio donde, o sea, el anillo lo tiene Bilbo, pues que no lo encuentren de repente en una cueva, no tiene sentido, ¿no? Pero que manteniendo ciertas cosas que son como muy básicas, que luego tú no te preocupes por dirigir tus aventuras y que pueda cambiar algo, o porque en una aventura tuya aparezca Gandalf y alguien te pueda decir, no, porque Gandalf no estaba aquí en esa época, porque realmente estaba, bueno, o sí estaba en esta época, porque ahora está pasando eso, y está en esa época, en este sitio, porque donde tú conseguiste la información, que a lo mejor fue en el Silmarillion, por decirte un ejemplo, pues te lo estaba contando una persona y no era 100% verídico. ¿Vale? Por poner un ejemplo, un poco lo que te dicen es eso. Y me parece que está muy bien que te digan eso, que te quiten toda la presión que tienes encima a la hora de dirigir aventuras en la Tierra Media. O sea, no juego aventuras en la Tierra Media, sino a la hora de dirigir aventuras en la Tierra Media. Bien, aparte de eso, luego te van explicando un poco más el tema de las reglas, ¿vale? Más a fondo, te hablan de los PNJs, te hablan de la sombra, te hablan de ciertas mecánicas opcionales que puedes utilizar, ¿vale? Que algunas de ellas te indican que las utilices más adelante, ¿vale? Que no las uses desde el principio porque pueden saturar un poco, ¿vale? El tema de la regla del ojo de Sauron, ¿vale? Que es una regla que además tiene sentido que la activen más adelante porque cuando ya los aventureros han ido, ¿cómo se dice? Haciendo cosas importantes, al final el ojo de Sauron se gira hacia ellos, ¿vale? La sombra les empieza a observar, a prestar más atención, y entonces cuando vayan haciendo cosas pueden ir ganando esos puntos y dependiendo de lo que ganen, se pueden encontrar con que aparezcan más seguidores de la sombra que los están persiguiendo o cosas así, ¿vale? Porque empiezan a tocar las narices más de lo que deberían. Aparte de eso hay un pequeño bestiario, ¿vale? Con unas ilustraciones muy chulas, la verdad se ha dicho, de todos los bichos que hay en este bestiario tienen ilustración. No son muchos también, ¿no? Es decir, o sea, hay distintos tipos de troles, distintos tipos de orcos, distintos tipos de muertos vivientes, lobos del yermo, guargos y tal, y hombres malignos. Mm, realmente no hay nada más, ¿vale? Estaba mirando porque no sé yo si. A ver, un segundito. Prefiero orco. Sí, no, pero. Ah, sí, sí, aquí están los trasgos, vale, en la parte de orcos. Que no sé bueno, hay arquero trasgo, ¿eh? Tampoco hay otro tipo de trasgos. Pero bueno, luego tienes los troles, como decía. Luego te habla de la riqueza, que esto es básicamente te dice cómo crear tesoros,
¿vale? Para las aventuras, cómo controlar la creación de objetos mágicos, objetos preciosos, que al final esto no es un juego donde vais a tener chorrocientos objetos mágicos, ¿vale? Pero que te dicen que son muy importantes, te dice cómo crearlos, cómo darles esas bendiciones, cómo crear objetos malditos, cómo crear objetos que a lo mejor pueden ser objetos con nombre o objetos que tengan alguna particularidad que sean de mejor calidad, ¿vale? No tienen por qué ser mágicos, no es una espada más uno, simplemente, ¿vale? También te habla de cómo darte cuenta de los efectos que tienen, ¿vale? Que poco a poco van como dándose cuenta de lo que va haciendo la espada, ¿no? Por ejemplo, han encontrado, no sé, no lo saben todo desde el principio, aquí no hay un... Hago un descanso corto y averiguo todo lo que sabe lo que hace el arma. No, no hay un hechizo de identificar tampoco, ¿vale? Y hay un montón de efectos que le podemos poner a los objetos mágicos, ¿vale? Y también hay algunas maldiciones de ejemplo que le podemos poner a un objeto que nos encontramos. Lo que nos dicen también de las maldiciones es que es importante especificar la manera en la que se puede quitar esa maldición, ¿vale? Luego viene la regla que os comentaba antes del ojo de Mordor, ¿vale? Que nos dice es una regla opcional completamente y que ya nos recomiendan que la usemos más para adelante. Y aquí viene una parte que me parece muy interesante y es cómo está descrito el mundo. Nos vienen descritos por distintas zonas, ¿vale? Haciendo pequeños zooms al mapa, donde nos hablan de las localizaciones importantes, pero lo interesante es que vienen en estos recuadros que están así en rojo, vienen semillas de aventura. Semillas que son muy completas para lo pequeñas que son y que realmente, tal como las lees o tal como estás leyendo estas cosas, esta parte de ambientación, te das cuenta de que tienes un montón de material para dirigir. O sea, te están dando un montón de ganchos y de soluciones, de aventuras que te están diciendo, si tus personajes van aquí, puedes hacerles esto y va a ocurrir este evento y va a pasar tal cosa y esto estará tal. Incluso nos hablan de la próxima publicación, que en inglés creo que ya ha salido, ¿vale? Que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero era como algo de las ruinas. Y aquí nos explican que hay una localización de este juego en el que te dice, aquí hay este personaje del que sabrás más en esta futura publicación, ¿vale? Que espero que Debir no tarde mucho en sacar, porque tengo muchas ganas de leer, ¿vale? Aparte de eso, lo que nos vienen también son unas tablas de rumores, ¿vale? Que son básicamente, nos pueden servir de ganchos de aventuras. Nos vienen PNJs de cada una de las localizaciones importantes. Y nos vienen también tablas de encuentros, ¿vale? Cosas que podemos encontrarnos, como el que dice, o sea, como para la redundancia quería decir, podemos encontrarnos cuando estamos viajando, ¿vale? Si estáis viajando por el Camino Verde, pues tiras un dado de proeza y te puedes encontrar con estas cosas. ¿Qué más? No, bueno, bien detallados un montón de localizaciones, ¿vale? Hay un montón de información. Me parece súper útil y súper bien estructurado para que además es muy inspirador para dirigir aventuras. O sea, yo tras leerlo estoy como loco por dirigir este juego, porque creo que te dan un montón de material como para leerlo. Aunque no venga una aventura de inicio y puedas pensar, al principio esta no viene una aventura de inicio, entonces, ¿cómo voy a dirigir este juego? Tal, no sé qué. ¿Cómo empiezo, no? ¿Qué creo? En cuanto te lees el capítulo del mundo, te abren los ojos y es como en plan, vale, ya sé lo que quieren que dirija con este juego, ya sé cómo quieren que dirija este juego. Aparte de eso, nos da unos pequeños consejos, ¿vale? De cómo jugar las aventuras en la Tierra Media. Y finalmente llegamos al apéndice, ¿vale? Donde nos habla más detalladamente de los mecenas que podemos tener en el juego, por lo menos los que hay en el libro básico, cómo los encontramos, dónde estarían, nos hablan un poquito más de su historia y nos habla también un poquito de las bonificaciones que nos dan, ¿vale? El mecenas no deja de ser un PNJ importante que nos va a patrocinar nuestras aventuras y nos va a dar ganchos de aventura. Y aquí simplemente lo que hacen es eso, es darnos un poquito más de información sobre ellos. Luego nos habla de cómo funcionan las localizaciones, que esto viene en una página de cómo funcionan las localizaciones, que es cómo nos van a venir planteadas
en los futuros suplementos y como viene aquí la estrella de la niebla, que es el ejemplo que viene, y nos viene, como digo, un ejemplo, donde empieza con un rumor, que ese sería el gancho de la aventura. Saber antiguo es si los personajes investigan más sobre el sitio, ya sea en una fase de comunidad o sea en una fase de aventura. Luego tenemos la parte de trasfondo, que es lo que el máster sabe, lo que ocurre allí. El entorno nos describe lo que hay alrededor y los peligros que pueden haber. Y aunque sí que es cierto que aquí hay unos cuadros de texto de tutorial que nos ayudan un poquito más y nos dicen que estos no estarán, ¿vale? Tampoco son algo que sean totalmente necesarios, ¿vale? O sea, no es... Pero si este escenario hubiera venido en estos tutoriales, tampoco pasaría nada. O sea, que esto me da la idea de que los escenarios que van a venir a futuro estarán muy bien preparados y muy bien ambientados, ¿vale? Y bueno, y aparte de eso, luego nos van hablando de las localizaciones y tenemos distintos mapas, que bueno, más que mapas son imágenes, ¿vale? De la zona en la que vamos a estar, que me parece eso sí, que son bastante pequeñitos, y esto estaría guay, no sé si está, pero creo que no, que Debir en su página tienen unos enlaces a descargas en el Dropbox y tal, y que tuvieran estas imágenes en un formato más grande, ¿vale? Como pasa con las imágenes de localización de Mutant Year Zero o con las imágenes de las localizaciones de Forbidden Lands, que las tienes en un formato más grande para que tú puedas mostrárselo a los jugadores, ¿vale? Sobre todo porque si las tienes aquí en el libro, no puedes mostrárselo a los jugadores, pero si diriges en digital, sacar esto y ampliarlo queda muy feo, ¿vale? Entonces estaría bien que tuvieran esta parte de las imágenes en un archivo aparte, ¿vale? Sería muy útil, tanto para esta localización como las que saquen en futuras aventuras. No sé si Free League lo tiene en inglés, tendría que mirarlo en su página, quizá ya lo tengan, así que en principio sería bastante fácil cogerlo de allí, ¿vale? Y realmente lo que hay de texto es simplemente, o sea, son dos cositas, que es como los accesos a dónde van y tal. O sea, podríamos utilizar los de inglés si están, ¿vale? Pero bueno, luego por aquí nos vienen encuentros opcionales, nos vienen PNJs importantes y nos vienen también las recompensas que podemos conseguir cuando acabe la aventura. Y por último viene este pequeño apéndice de criaturas sin nombre, que es lo que os he dicho antes, que hablaba o que son tablas, básicamente, para crear esas criaturas, antiguas, poderosas, que serían un adversario muy poderoso para nuestros aventureros y que el máster lo puede sacar en algún momento épico de la campaña o en alguna localización que vayan que sea muy importante, y que pueda aparecer por ahí para complicarle las cosas a los aventureros. Entonces tenemos un montón de tablas que van con, o eliges tú, o si no van con dados de éxito y dados de proeza, ¿vale? Y viene con un montón de detalles, ¿vale? Para que tú puedas crearte, de hecho, bastante rápido y fácil ese personaje épico. O sea, criatura sin nombre, que la llaman aquí. Y nada, y por último, un ejemplo de la ficha de personaje, ¿vale? Que es en formato apaisado. Por cierto, Debir no la tiene aún en versión editable, en digital, cosa que sería muy útil que estuviera en versión editable, ¿vale? Se necesita esta ficha en versión editable. Y la otra parte es la ficha de viaje, ¿vale? Que es un tanto extraña esta, realmente es opcional. Pero yo pensaba que esta iba a ser una ficha que se utiliza durante toda la campaña, pero realmente no, es una ficha que se resume al viaje que hagas. O sea, cuando vas de A a B, la primera vez, usas una de estas hojas, pero luego si haces otro viaje de B a C, necesitas otra hoja, ¿vale? Y básicamente lo que haces es apuntar la fatiga que vas ganando, apuntar el rol que tiene cada personaje, hacer una pequeña descripción o apuntar una pequeña descripción de lo que os habéis ido encontrando por el viaje y ir como dibujando el camino en cuanto a casillas, cuántas casillas te has movido. Es un poco para eso lo que se utiliza, ¿vale? Y poco más, me parece a mí que el resto de cosas estaban comentadas ya en la creación de personaje, ¿vale? Os dejo por aquí para que veáis. Este es el mapa del máster con las localizaciones
en verde, naranja, en negro, dependiendo de si es más o menos difíciles o bueno, más o menos peligrosas, si son terrenos infranqueables, que son las negras. Hay algunas que tienen como un borde rojo con un numerito, y estos son lugares donde la sombra es más poderosa y van a pasar más eventos. Aparte de eso, esto viene en la parte de la contraportada del libro, y en la parte de la portada viene el mapa este, que me parece una preciosidad, que está dibujado a mano y que cuando yo abrí el libro la primera vez para leerlo, me quedé un montón de rato parado en esa página porque estaba mirando cada pequeño detalle, cada nombre, cada cosa, o sea, me pareció precioso, y cuando estaba con eso y me di cuenta, dije, no me voy a acabar de leer este libro en la vida porque como me pare así en cada ilustración o cada mapa, nos vamos a morir. Entonces, dicho esto, esto, voy a ver si puedo ponerlo para que se vea. Página. Vale. Voy a ponerlo así que por lo menos se vea la portada. Dicho esto, ¿vale? Con esto llegaría al final de la reseña del Anillo Único. Un poco lo que vais a encontrar en el libro. Las impresiones que a mí me ha dejado este libro son muy buenas. Tengo muchas ganas de dirigir este juego. Me parece un juego de 10, sinceramente. O sea, me parece que transmite muy bien la ambientación del Señor de los Anillos, tanto a nivel lectura como a nivel mecánica. O sea, aún no lo he podido jugar y tengo muchas ganas, ya os digo. Pero la sensación al leerlo es que está muy bien ambientado, muy bien encajada lo que es la ambientación con el sistema. Me parece un gran acierto lo que ha hecho Free League con esta edición. Se nota que han metido la mano lo justo y necesario en lo que a ellos se les da bien para mejorar ciertas cosas, pero tampoco han sido muy invasivos, no han querido quitarle la esencia que tenía el Anillo Único, cosa que hacía que fuera ya un juego muy único, valga la redundancia. Y a nivel arte me parece que es un juego también brutal, me parece precioso. Te puede gustar o no, ¿vale? Esto ya va según gustos. Para mí, personalmente, el arte que hay en este juego me encanta. Álvaro Tapia hace un trabajo excepcional, ¿vale? Voy a decir porque creo que hay algún artista más. Martin Grip, que es el que hace la portada. Y luego hay alguna ilustración por el interior, que son hay un montón de ilustradores, ¿vale? Un montón, no voy a decirlos todos, pero no se nota que haya una ruptura, como pasa en algunos juegos cuando hay muchos ilustradores. Realmente todos siguen el mismo patrón, todos son muy parecidos y parece que sean del mismo ilustrador. Así que yo creo que no me dejo nada, ¿vale? Simplemente deciros eso, deciros que el juego está totalmente recomendadísimo por mi parte, que estoy esperando que DeVir saque más material. Han anunciado que van a sacar la caja de inicio de este juego, muchas ganas de verla, y ahora que ha salido este suplemento en inglés, espero que no tardemos un año en verlo, que tardemos unos meses solamente, porque tengo muchas ganas de traer esto al canal y de que podáis ver cómo funciona en partida. Así que no me enrollo más. Esto es lo que me ha parecido el Anillo Único. Como podéis ver, me ha encantado. También es cierto que tengo el hype por las nubes ahora mismo con ese de anillos. Entre el libro y la serie, tengo el hype por las nubes. El libro me ha encantado, muchas ganas de jugarlo, me parece precioso. Y si a vosotros os ha gustado, queréis saber más, queréis conocer, ahora que habéis visto, a grosso modo, qué es lo que trae el juego en su interior, ¿dónde podéis encontrarlo? Como no, en badarrol.com, el hogar del rol, vuestra tienda online especializada en todo tipo de juegos de rol, donde vais a encontrar el Anillo Único y muchos otros juegos más. Y los futuros suplementos que saque DeVir en castellano también los vais a encontrar ahí. Así que muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.